Gloria a Dios. Qué bueno es estar una vez más en la presencia de Dios, de poder compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de los Efesios. Ahora estamos en el capítulo 10 y estamos viendo acerca como introducción de la armadura de Dios o de la armadura del creyente. Vamos a ver el capítulo 6 en el versículo 10. El apóstol Pablo dice en esta carta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, esto es un mandato, una orden para todo hijo de Dios que tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando uno entra a la armadura del creyente, nos damos cuenta que tenemos un enemigo y hay dos contrincantes. Uno es los creyentes que son redimidos por la sangre de Jesús, y nuestro enemigo es el diablo y sus demonios. Y el propósito de cada contrincante es: el creyente debe mantenerse firme en su posición en lo que Cristo ya obtuvo la victoria para nosotros. El diablo hará todo lo posible para hacer que el creyente caiga, se mantenga raquítico y que no crezca espiritualmente. Hemos dicho que hay tres detalles en esta lucha. El primero es la provisión para esta lucha, y el segundo es la protección, y el tercer detalle es el enemigo. ¿Y cuál es la provisión? Es la palabra de Dios. Cómo uno debe fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza es por medio de la palabra de Dios. Recuerdan que Dios le dijo a Josué, el sucesor de Moisés: mira que te mando, es una orden, que te esfuerces y seas valiente. Así como Pablo nos está diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces la palabra de Dios nos va a mantener firmes, estables y fortalecidos en Cristo Jesús. Y luego hemos visto en cuanto a la protección. ¿Y cuál es la protección del creyente? Toda la armadura de Dios. Más adelante vamos a ver pieza por pieza cómo usarlo, su significado para hacer frente al enemigo. Y el tercer detalle de esta lucha es: todos tenemos un enemigo. En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Hemos dicho que el creyente tiene tres enemigos. Uno es el mundo, el sistema religioso. Dos, la carne. Y el tercer enemigo es el diablo. Los enemigos de la carne son obras de la carne. Ya he mencionado en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 17 al 21, y ahí se menciona acerca de 17 obras de la carne, y la Biblia dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos que desechar toda obra del diablo. Gloria a Dios. Y el segundo enemigo es el sistema de este mundo, el patrón, la costumbre, la tradición. Creyentes que no quieren cambiar, se aferran a la tradición de este mundo, se aferran al sistema de este mundo. Y la Biblia nos ordena a nosotros que debemos transformar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros nos transformemos. Recuerda que cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu es nuevo, es creado, una especie nuevo. Pero el alma y el cuerpo sigue siendo lo mismo. Ahí es el problema. Tenemos que cambiar. Y ahora vamos a ver cuál es el tercer enemigo. Es el diablo. La Biblia dice en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú quieres ser amigo de Dios, deja las obras del mundo. Déjalo, deséchalo.
Como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora somos nuevas criaturas. Andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Seamos imitadores de Dios como hijos amados, siendo llenos del Espíritu Santo. Así desechemos la obra de la carne, desechemos las obras de este mundo del sistema y ahora vamos a hacer frente a nuestro enemigo que es Satanás. En Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Hay dos reinos espirituales, el reino de Dios y el reino de Satanás. Todo creyente que ha nacido de nuevo pertenece al reino de Dios. Su rey es Jesucristo y tiene que ser gobernado por él. Toda persona que no ha nacido de nuevo está en el reino de las tinieblas y su Dios es Satanás. Nosotros somos del reino de la luz, entonces tenemos que conocer cuáles son las leyes espirituales para andar conforme al reino de Dios. Nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Antes Satanás era nuestro amo, era nuestro dueño, nuestro Señor. Pues ahora Jesús es nuestro Señor, es nuestro Dios, a quien nosotros tenemos que obedecerlo a Él. Ya no tenemos que obedecer al enemigo. El enemigo ya no tiene poder en nosotros, al menos que nosotros le permitamos a Él. Pues la Biblia dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado y el maligno no lo toca, no nos puede tocar, al menos que tú se lo permites. Gloria a Dios. Entonces, veamos el tercer detalle, es el enemigo. El origen de este nombre, el diablo, su nombre es Lucifer. Él significa portador de luz. Es un ser angelical, es un querubín. Él fue creado por Dios. Quiero que entienda, no es que Dios haya creado al diablo. Él creó a este querubín. Vamos a ver en el libro de Ezequiel cómo es que fue creado este ser angelical. Y luego él se reveló y se transformó en lo que es diablo o Satanás. Muchos dicen, no, Dios es el que creó. No, Dios no crea el mal. Él es el autor del bien. Toda dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Gloria a Dios. Entonces, su origen es Lucifer, portador de luz. Es un ser angelical, es un querubín, fue creado por Dios con el propósito para adorar. Eso fue el propósito de la creación de Dios. Dios creó a Lucifer con el propósito para adorar y hacer que todos los seres angelicales adoren a Dios. Él era el encargado de brindar protección a Dios. Sabemos que él fue creado, diseñado por Dios para traer alabanza al corazón de Dios. Ahora, quiero leer aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, vamos a ver cómo es que fue creado este ser angelical. Porque la Biblia dice que nosotros no maquinamos las maquinaciones del diablo, no desconocemos. Tenemos que conocer a nuestro enemigo, quién es, con quién nos estamos enfrentando. Gloria a Dios. Dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y dile así ha dicho Jehová el Señor, tú eras. Está hablando de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín, está hablando de Lucifer. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios.
Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Está hablando de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto, y serás para siempre, dejarás de ser. Esto es la forma de cómo este querubín angelical fue creado por el Señor. Vemos, él fue hermoso, él fue lleno de sabiduría, pero luego dice que se halló maldad en él. Ahí donde dice Santiago, eso es la sabiduría diabólica que está operando en el mundo entero. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ya sabemos, aquí tenemos las cualidades de Lucifer. Es un ser inteligente. De toda clase de instrumentos fue creado para él. Él tiene la unción de la música. Por eso que él, esa unción, ese don de música que tiene este ser angelical, está invirtiendo en músicas paganas que no adoran a Dios, como la música rock y muchas cosas que están metidos dentro de la iglesia. Satanás, hermano, está usando, está poniendo sus tentáculos ahí, está influenciando, porque él pervierte la verdadera adoración. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, él dijo que Dios está buscando verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Tú no puedes ser guiado por tu carne o por el sistema de este mundo. Qué bonito canta, qué bonito instrumento. No, la verdadera adoración del Hijo de Dios va a nacer en el corazón y va a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo, cantando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que agrada a Dios. Como él odia a Dios, entonces él va a tratar de destruir toda la creación de Dios. Nosotros tenemos que ser sabios, inteligentes, a quien estamos adorando. No todo lo que brilla es sol. Por eso es importante tener la sabiduría que proviene del Padre. Y luego usted puede ver en el libro de Isaías, en el capítulo 14, del versículo 12 al 15, ahí habla sobre la caída de Lucifer. Gloria a Dios. Entonces dice, el pecado de Lucifer, hermano, es el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Ese veneno él inyecta a toda la raza humana, con el orgullo, con la soberbia, con la arrogancia. Hermanos, las palabras del orgullo de una persona orgulloso. Este era un ser angelical protector de Dios. Y luego cuando el orgullo enalteció su corazón, este usó unos verbos diciendo, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Jamás Dios va a compartir su gloria con nadie. Dios es celoso de su gloria. Toda gloria, alabanza, honra es solamente para el Rey de Reyes. Nosotros los creyentes, dice en Hechos 17:28, porque en Él, en Jesús, vivimos y nos movemos y somos, gloria a Dios.
La razón de mi vida es Cristo Jesús. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en la próxima lección voy a mencionar los apodos de Lucifer. Algunos piensan que el diablo o Satanás son diferentes personas. Vamos a ver en la próxima lección. Que la paz, la misericordia esté en cada uno de vosotros.